Felicísimo día para todos ustedes. Bienvenido a una nueva edición de Maestros de la Vida por el canal, el único canal de desarrollo personal, Mundo CRP TV. Yo soy Silvia Ribot. Síganme por @SilviaRibot, así como a CRP por @Mundo CRP Oficial. Hoy estaré con ustedes durante esta hora conversando de lo más divino sobre historias, sobre la vida, sobre lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia social, pero en el marco de la vida misma, porque allí es donde se desenvuelve realmente esas teorías, ¿verdad?, que los estudiosos y los científicos han metodologizado y han organizado para que nosotros comprendamos la vida de mejor manera. Sin embargo, hoy estaremos aquí hablando de ellas en el marco de la vida misma. Fíjense que hoy yo les tengo una maravillosa historia. La historia de una persona muy especial, una persona que se llama María Gabriela. Y la historia de María Gabriela comienza en una etapa muy particular de su vida. María Gabriela es una mujer que tiene aproximadamente 32 años, 35 años más o menos, en esa edad oscila. Está muy cercana a mí. María Gabriela se casó, era inmensamente feliz, su pareja una persona muy sociable, una persona de esas que se caracterizaba por tener todas las relaciones del mundo, una persona entradora, conversadora, de esa que donde llega siempre consigue un alguien. O sea, que dijéramos que es una persona con una inteligencia social espectacular, porque precisamente de eso se trata, de la forma de relacionarse con el mundo exterior. Eso es lo que nosotros hemos venido abordando con ese tema. ¿Qué les cuento? Que en el transcurso de sus años de casado, como a los 5 años más o menos, deciden tener un bebé. Tienen su bebé, de lo más hermoso, pasan un embarazo espectacular, bueno, con tantas monerías, disfrutando tanto, haciendo el mundo todo para ellos, relacionándose con todo lo que estaba a su alrededor, y todos los que estábamos fuera podíamos ver un encanto, podíamos ver esas cosas maravillosas que a veces le llamamos la casita feliz. Pues bueno, y en ese mundo su familia, ambas familias que se llevaban extraordinariamente bien, veían todo como a pedir de reyes, dijera mi mamá. Imagínense ustedes saben lo que es a pedir de reyes. Uy, es algo así, como que todo lo que tú pides se te da. Así como dice la Biblia, así como sabemos de Dios. Pide y se te dará. Pues así mismo era el refrán de mi mamá, a pedir de reyes. Y eso era lo que todos nosotros veíamos en esta encantadora pareja. Pues fíjense ustedes que en todas las reuniones que hacían, él, con ese carácter tan encantador, ese carácter de esas personas que siempre tiene un chiste, siempre tiene un cuento, uy, siempre tiene algo jocoso por el que reír y por el que disfrutar. Y cuando no estaba en ninguna de esas reuniones, pues, ¿dónde está Luis? ¿Qué hace falta? O sea, es tanta su manera de relacionarse y de hacerse notar que en su ausencia, pues, todo el mundo demandaba su presencia. Así te pasará a ti. ¿Y a ti? A mí me pasa, ¿saben? Me pasa muchas veces que vamos para una reunión, nos invitan y estamos pendientes de quiénes van a ir. Y uno dice, ¿quién va? Cuando te empiezan a decir, va María, ah, bueno, chévere. Va Juan, oye, Juan, si es verdad que nos va a hacer divertir en esa fiesta, no. Eso ya estamos garantizados de que la vamos a pasar divinamente, porque es que Juan baila con todos, imagínate tú, ¿no? Y bueno, así pasaba con Luis. Y María Gabriela, que era
la mamá de ese hermoso bebé que estaba en la barriguita, la pareja de Luis, pues también se acoplaba a eso, sonreía, le parecía gracioso todo lo que él decía. Y ustedes saben que bueno, un día en una oportunidad llegaron a decirnos que fuéramos a ver las fotos que se habían tomado, uy, de aquella espera tan maravillosa que ellos tenían. Fotos, pero bueno, ellos prácticamente hicieron toda una celebración para que nosotros pudiéramos disfrutar de eso que ellos habían planeado para toda la familia. Por supuesto, eso era con música, con baile, con pasapalo y con los chistes y los cuentos de este ser tan especial y tan alegre. Bueno, pasó el tiempo y cuando nace el bebé, la gran sorpresa, la gran fiesta, todos nosotros monos felices, estuvimos en el lugar donde dio a luz, después de los 2 días en la casa, el recibimiento, y en mi país le llaman a esa celebración, ¿saben cómo? Los miaos. ¿Ustedes han oído eso? No miau de gato, que uno dice miau, ese no. Los miaos son la celebración en grande por el nacimiento de alguien muy importante en la familia. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ahí estuvimos nosotros con sancocho, con parrilla. Se acababa una cosa y sacaban otra. Imagínense ustedes lo que nosotros gozamos y disfrutamos en ese acontecimiento familiar. En el transcurso de 7 meses, más o menos, ustedes no saben lo que ha ocurrido. Les voy a contar. Pues resulta que un día vuelven a reunir a toda la familia y dicen: nos divorciamos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Eso sí no fue con música, ni cuatro, ni arpa, ni maracas. Eso fue con el corazón acurrucadito, así como una pasita. Y entonces, claro, ¿cuál era la cultura en esa dinámica familiar? Risas, alegrías, entusiasmo, felicidad, baile, gozo y toda esa cantidad de emociones que son para disfrutarla, que son las que llamamos de alta vibración. Pero ¿sabes una cosa? No te muevas de allí, porque en instante vamos a contarte el resto de esta maravillosa historia. Espérate que vamos un momento a publicidad. No te vayas. Y continuamos con esta segunda parte de nuestro programa Maestros de la Vida. Maestros de la Vida. Qué nombre, ¿verdad? Es que cada uno de nosotros es un maestro de la vida. Un maestro es aquel que acompaña en la cotidianidad a los que están a su alrededor. Un maestro es todo ese que te pasa por un lado y algo te enseña y tú lo captas. ¿Cómo lo enseña? A lo mejor no sabe que te está enseñando, pero su energía, su vibración, su estado de ánimo lo salpica de tal manera que tú terminas captando ese mensaje espectacular que ese maestro sin saber te está dando. Y en esta historia que yo te vengo contando, pues ahí hay 2 maestros maravillosos que son los 2 protagonistas de ese hecho. Pero ahora sale un tercero,
un tercer maestro que forma parte de la vida de Luis, de María Gabriela y de ese hermoso bebé. Pues cuando ya tenía 7 meses, como te dije hace unos instantes, nos dan la noticia y por supuesto una noticia que derrumba, es una noticia que transforma la dinámica familiar, una noticia que hace que todos esos seres humanos que están ahí alrededor de estos 3 maravillosos protagonistas, de estos 3 maestros, se sientan como que si los lanzaron de un helicóptero sin paracaídas. Tanto que me erizo de imaginar cómo cae una persona después de estar en un estado emocional tan divino a un estado emocional que lo deja todo tambaleando, un estado emocional al que no está acostumbrado. Y saben que es lo que ocurre, por lo menos en este caso, y estoy segura que en muchos casos cuya circunstancia es más o menos la misma y que hoy en día pues es como muy común ver cómo las parejas de un momento para otro deciden cambiar su vida por múltiples razones, pero deciden romper esa relación. Claro, la preocupación de la familia en el ámbito de esta historia, ¿cuál era? Ese niño se va a quedar sin papá. Porque todos los papás, después que se divorcian, se olvidan de los hijos. Y esa es una creencia que tenemos nosotros muy arraigada. La cultura ha hecho que nosotros tengamos la idea de que eso es así. Por lo tanto, ¿qué eran los comentarios de la familia? Los juicios que la familia tenía. Se reunían en la cocina, ¿saben? En la hora del almuerzo. La mamá, el papá, una hermana, una prima que llegaba. ¿Y saben cuál era la conversación? El tema del día. El divorcio. ¡Ah! ¿Cómo esa gente se va a divorciar? Parece mentira. Y por ahí cada uno daba su opinión. Y mire, mientras estaban aliñando esas caraoticas, ese arrocito y esa carnita, pues el aderezo más grande era la conversación que la familia tenía con respecto a esa circunstancia. Ven cómo también se da allí todo lo que es la socialización de las ideas, del conocimiento, de las creencias, de las actitudes, del pensar que tú puedes compartir con otros en función de tu propia historia de vida, en función de lo que nosotros conocemos como juicios. ¿Y qué son los juicios? Pues los juicios no es más que una opinión, una consideración que tú tienes sobre los demás a partir de ti mismo, pero que los juicios se validan. ¿Y sabes cómo se validan los juicios? Preguntándole a la persona a quien tú le estás haciendo el juicio si eso es así o no es así. Y en ese ámbito de los juicios había uno que predominaba en esa conversación en la cocina, aderezando ese rico pabellón criollo que esa familia estaba preparando. ¿Y saben cuál era el juicio? Se enamoró de otra. Seguro que se enamoró de otra. Porque si hay una mujer de por medio, la gente se separa. Si no, no. Y eso, imagínense ustedes, eso le ponían sal, comino, ajo machacadito, cilantro y por allá salían y también póngale un poquito de miel para endulzar la cosa. Imagínense cómo era esa conversa de deliciosa allí en la familia, ¿no? Entre el disgusto y la alegría, la gente socializa, comparte
y hasta disfruta, porque a pesar de que el tema era álgido, era un tema familiar que podía estar afectando esa emocionalidad en ese contexto familiar, la cercanía de la mamá, el papá, la hermana, el primo, la prima y hasta un vecino hacía que aquello entrara en calor en aquella conversa, que no era más que una manera de relacionarse. De relacionarse a través de un tema que ponen sobre la mesa sus propias creencias, ponen de manifiesto su propia cultura, ponen en la voz del otro y en el pensamiento del otro, su manera de ver el mundo, o lo que nosotros conocemos como los puntos de vista. Entonces, un punto de vista de la mamá, un punto de vista del papá, un punto de vista de la hermana, del hermano, de la prima, y cada uno, ese es el aderezo que cada uno le va colocando a esa circunstancia que llegó al presente de estos tres protagonistas. Claro, estos tres protagonistas no saben que ellos mismos eso lo crearon. Y es algo así como cuando tú invitas a alguien a una fiesta y llega al lugar. Esa circunstancia de la vida, que son los comos de Dios, llegó al presente de estos protagonistas porque ellos lo invitaron. Así de simple, mis amores. Y fíjense entonces ustedes cómo esta historia continúa con una experiencia fabulosa que en la próxima parte se las voy a seguir comentando. Y no se aparten de esta sintonía porque están frente a las pantallas del único canal que aborda el crecimiento personal, Mundo CRP TV. Quédate que ya venimos. Esta espectacular historia se desarrolla en una ciudad maravillosa de Venezuela que la llaman la Ciudad Jardín, porque es una ciudad que tiene unos jardines y desde el momento en que el general Juan Vicente Gómez le pone ese nombre, es porque los jardines que habían en esa maravillosa ciudad y hermosa ciudad, cuna de la aviación venezolana, eran demasiado notorias. O sea, el colorido que le daba la ciudad era enorme y por eso la llamaron la Ciudad Jardín. Ese es el lugar, el contexto donde se desarrolla la historia de Luis, María Gabriela y su baby. Entonces, como les venía contando, en esa familia, pues, a pesar de ese estado emocional de impacto, había pues esa posibilidad de conversar sobre el tema, aunque lo hacían de una manera así como que en susurro, ¿verdad? Era así como que calladito en la cocina o en la sala, en la noche, cuando no estaba ninguno de los protagonistas cerca, porque fíjense el otro juicio que había. Si hablamos de esto delante de ella, pobrecita, se va a sentir mal. Entonces, pues esas conversaciones eran generalmente en ausencia de sus protagonistas. ¿Qué pasó en esa relación? Pues el amor, según ellos, se fue desvaneciendo. Su relación era de mucha discusión. Sus puntos de vista eran totalmente opuestos. Sus pensamientos, según ellos, se cruzaban. Y eso ameritó
la decisión de buscar ayuda psicológica. Ambos fueron. Y miren qué maravillosa oportunidad que ambos hayan aceptado. El que lo propuso y la otra persona aceptara la posibilidad de recibir ayuda de un profesional, de un especialista que quizás pudiera canalizar esa circunstancia en esa relación de pareja que estaba generando todas esas discusiones que en palabras de ellos nos narraban. Y así fueron ellos a varias citas con 1, con 2 y con 3 especialistas, orientadores, psicólogos, para que un poco los ayudara a canalizar esas diferencias que ellos estaban encontrando y que les estaba causando demasiado malestar. El malestar llegó a tal extremo, según lo que ellos nos contaban, que él salía en la mañana y llegaba en la noche. Y ella, pues pasaba el tiempo en su trabajo, iba al mediodía, cuando abría la puerta de su casa, dice que se sentía una soledad enorme porque él no iba a almorzar y que entonces ella tampoco le provocaba comer. Y luego, cuando se encontraban en la noche, el malestar de ella era tan grande que, por supuesto, no estaba de acuerdo con la actitud de él, y él, como se molestaba por el reclamo, entonces pues también hacía algo que nosotros conocemos. ¿Saben cómo? Como la técnica del lobo feroz. ¿Ustedes saben lo que es la técnica del lobo feroz? No es más que poner aquella cara así, arrugada, seria, seca, para que cuando los demás lo vean de esa manera, diga, no, no le vamos a hablar. Mírale la cara que tiene. No, 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 está bravo. Y entonces esa actitud, esa técnica que aplica la gente, que muchas veces es inconsciente, es para alejar a todos los que están a su alrededor. Y no lo toquen, no lo aborden, y él pueda correr, o ella pueda correr el riesgo a que conozcan sus debilidades. Y entonces aplican esa técnica de tal manera que la gente esté alejada de ellos porque no tienen ganas de hablar del tema, porque simplemente pues no están interesados en que nadie les dé su opinión, y simplemente porque lo que quieren es aislarse de ese espacio vital donde hay elementos adversos a su salud emocional o a su bienestar, y por lo tanto prefieren estar alejados de la posibilidad de contacto. ¿Me explico? Así pues, que eso ocurría entre estas dos personas. Y ustedes saben también que me he dado yo cuenta, no solamente con el caso de esta maravillosa historia de estos grandes maestros, sino de mi contacto con mis estudiantes, mis practicantes y la gente que llega a mí a relatar historias parecidas. ¿Y saben a qué conclusión he llegado yo? Que el divorcio no es por desamor. El divorcio es por un problema relacional, por un problema de comunicación en esa pareja, de la forma de relacionarse unos con otros, hace que cada día eso pueda ser como un elemento que se rompe, un elemento que cada día va engrosando o va aumentando la muralla entre uno y otro, pero no por desamor, porque posteriormente al tiempo vemos en muchos de ellos cómo logran manifestar su afecto a pesar de la circunstancia que vivieron. Y esto ocurrió con esta pareja.
tuvieron su baby, bueno, por supuesto, porque a los 7 meses de su bebé estar nacido, una cosa demasiado hermosa, pues decide su papá irse de la casa y eso pues a la mamá le generó mucha tristeza, pero ¿saben algo? Ella se lo tragó, ella se lo guardó, ella no expresó ninguna de sus emociones de baja vibración por la situación que estaba atravesando. Por lo tanto, eso posteriormente hace una implosión en muchas de las personas, después que tanto han guardado dentro de sí, cuando menos se lo imaginan, pues eso sale como ¡guas! Y ese ¡guas! Puede ser nefasto para la salud emocional de cualquiera de estos protagonistas. Así que en el próximo espacio, dentro de unos minutos, vamos a concretar un poco de esta historia y ver casi su desenlace, de tal manera que ustedes puedan disfrutarlo. Así que continúen con nosotros en Maestros de la Vida por Mundo CRP TV. En instante regresamos. Continuando con Maestros de la Vida, pues en esta historia de Luis, María Gabriela y su baby, retomando un poquito lo que les estaba diciendo, ¿verdad? De esa vamos a decir, esa opinión que yo he ido construyendo en el transcurso de mi experiencia, que tiene que ver con que más es un problema relacional que un problema de desamor. Creo que esto pasa en esta pareja, ¿verdad? Y yo dentro de unos minutos van a saber por qué. Sin embargo, quiero también retomar lo que les vengo diciendo, ¿verdad? De las creencias que tenía la familia y la discusión y los juicios que en ese aderezo de la conversación le daban, la connotación que le daban, ¿verdad? Pensando que los hijos quedan abandonados después que los padres se divorcian. Y fíjense ustedes que el papá de este hermoso niño que se llama José ha sido un papá consecuente, un papá que ha estado permanentemente al cuidado de su hijo, un papá que ha estado en contacto con él directo en todas las circunstancias de su vida, en la circunstancia escolar, en la circunstancia recreacional, en el aspecto de salud. Incluso a él le han hecho 2 o 3 operaciones por una hernia, por las amígdalas, por las adenoides, y su papá ha estado allí como que si estuviera viviendo con él. Prácticamente su papá lo único que no hace es quedarse durmiendo en la casa donde él vive con su mamá. Y fíjense ustedes, ¿por qué les digo esto? Porque en esta historia, la creencia de que había otra persona de quien se había enamorado el papá era cierta. Y por supuesto que eso lo podíamos imaginar en el marco de la familia, pero no había la seguridad porque no habían elementos para asegurarlo, para confirmarlo. Aun cuando después se conoce en la familia que algo de certeza tenía María Gabriela, la protagonista de esta historia, ¿no? Pero fíjense qué cosa. Ellos
fueron dos personas tan adultas que conversaron tanto, y a pesar de que todo el resto de la familia, toda la familia, generó una rabia intensa, un odio increíble, digamos, desproporcionadas opiniones de él. Es un desgraciado, es un maluco, abandona a su hijo. Uy, tan alegre que era, tanto que la quería. Oh, cuando eran novios, todo lo que hacía. Y mira, ¿cómo es posible que ahora sea capaz de hacer esto y abandonar a su niño con 7 meses? Entonces era una cantidad de opiniones tan fuertes que caían sobre la energía de él. Y la rabia que la familia sentía por eso generaba una ruptura relacional con él. Nadie quería saber nada con él. Imagínense que la mamá de ella, la abuela de José, llegaba a la casa de su hija para visitarla, y cuando veía el vehículo del papá de su nieto, daba la vuelta en ese carro, casi que picaba caucho y dejaba los cauchos pegados del asfalto, de la rabia que le daba. Imagínense. Y entonces iba por ese camino. No juegue, ¿cómo es posible que esté allí? Uy, con ese estado emocional interno. Y él ni cuenta se daba si él estaba feliz viendo a su niño. ¿Ah? Y la abuelita se iba con esa molestia. Oye, y la abuelita no tomaba conciencia de que el que se siente bien, le va bien, pero el que se siente mal, le va mal. Y por supuesto, la abuelita se sentía permanentemente mal y le pedía a Dios: Dios, ayúdame, quítame este malestar, Dios mío. Cónchale, mira, yo he sido tan buena, yo me porto bien, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, ¿por qué tengo que recibir este castigo? Imagínense ustedes. Por supuesto, y es que Dios, ese Dios tuyo y mío, independientemente de nuestra filosofía, no escucha por lo que tú le dices. Ese Dios, el tuyo y el mío, escucha por lo que tú sientes, porque es vibracional. Entonces, por supuesto, con ese malestar que sentía la abuelita por dentro, ¿qué era lo que salpicaba? Malestar. Y Dios le ponía todos los cómo en su mesa. ¿Saben lo que son los cómo? Las circunstancias de la vida. Esos son los cómo de Dios, para reconocerte, para que tú te des cuenta del ser que eres. Entonces, por supuesto, mientras más rabia sentía la abuelita, pues más cosas se le presentaban en su cotidianidad para recordar esa molestia, ese malestar. Y así fue desenvolviéndose durante un tiempo esa relación, ya no de ellos tres, sino de toda la familia por fuera, hacia el papá. ¿Qué les parece? Pero ustedes no saben lo mejor. Lo mejor es que todas estas personas que estaban alrededor participaron de experiencias de crecimiento personal que tienen que ver con lo que en este canal nosotros estamos dándole. Tiene que ver con todo eso que llamamos crecimiento personal. Por eso es que este canal es el canal del mejor sistema de crecimiento personal, porque te va a ayudar, así como a la abuelita de este trío de personajes, a las tías, a las hermanas y a los propios protagonistas que también están incursos en este medio. En este medio, para avanzar partiendo de esa premisa de que el que se siente bien, le va bien.
¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues no te lo pierdas, que el desenlace maravilloso de esta historia te la cuento en nuestra última parte, que en segundos ya viene. Vamos a publicidad, no te apartes de la pantalla de Mundo CRP TV. Y ya estamos de vuelta en Maestros de la Vida. Uy, ya en esta parte final les voy a comentar lo más maravilloso de esta experiencia. Dos cosas maravillosas y a lo mejor una de ellas les va a sorprender. Fíjense, la primera es que claro, como toda esa familia empezó a hacer toda una práctica de desarrollo personal, empezaron a darse cuenta cómo los pensamientos tienen un impacto en tu imaginación y cómo esa imaginación pues se traduce en ese sentir. Y el sentir es lo que hace que nosotros nos mantengamos en esa alta o baja vibración. Pues entonces, ¿qué se dio cuenta esta familia? A partir de esa experiencia, de la práctica consciente y constante de algunos elementos que hacían que se mantuvieran en esa alta vibración, empezaron a reconocer todo lo que el papá de José hacía por José. Lo llevaba a la escuela, lo traía a la escuela, iba a todas las actividades que el colegio organizaba para los padres, iba el papá, la mamá y José. Imagínense, así empezaron desde que él entró al primer nivel, cuando apenas tenía 3 añitos. La mamá lo llevaba en la mañana, el papá lo buscaba al mediodía, a la 1 almorzaba su papá con él, lo volvía a llevar a las tareas dirigidas, a las actividades especiales, porque lo tenían en natación, lo tenían en fútbol. Y así fue sucediendo esa vida, esa dinámica, esa cotidianidad familiar, que ahora los sociólogos la plantean como un tipo de familia. Ya la familia no está catalogada como padre, madre e hijos. Ya hay diferentes tipos de familia y una de ellas es esa categorización cuando el hijo vive con la mamá y el papá tiene otra familia. Y ese es el tipo de familia que ahora tiene José. Él vive con su mamá, su papá vive con su nueva pareja, esa nueva pareja ha tenido un bebé espectacular que ya tiene 1 año y el que es consentido también por esa familia. Ustedes no se imaginan lo afectuoso que es la familia con ese niño. ¿Y saben cuál es la razón? El amor a José. El amor a José ha hecho que la relación entre ambas familias sea extraordinariamente maravilloso. Pero a raíz de que el amor de José ha hecho que esas personas puedan ver realmente todo lo maravilloso que ese papá hace por su hijo. Todo el amor que ese papá manifiesta a su hijo. Y no solamente a él, porque de alguna manera tiene consideraciones espectaculares con la mamá de su hijo. Está pendiente de ella, la incorporó a la otra familia, se relacionan extraordinariamente bien, se respetan y se llevan relacionalmente muchísimo mejor que antes. O sea, cómo el amor de un hijo genera toda una relación fabulosa. ¿Y saben qué? Eso es inteligencia social, porque es una manera
de desenvolverte en la cotidianidad permanente de una manera súper beneficiosa, súper virtuosa. ¿Y saben algo? En el colegio, ya José está en 3er grado, y en el colegio, cuando José estaba más o menos en 2º, fue cuando los directivos y los maestros se dieron cuenta que el papá y la mamá de José estaban divorciados y ya tenían 7 años, imagínense ustedes, de separado, porque siempre mantuvieron esa armonía que beneficia la seguridad y la salud emocional de José. Fíjense cómo ellos supieron en el colegio que ellos estaban separados, porque cuando la pareja de su papá salió embarazada, José se emocionó tanto que llegaba al colegio todos los días hablando de que iban a ser su hermanito y que él tenía una felicidad inmensa, y los directivos y los maestros empezaron a decir: pero la mamá no está embarazada, no le vemos la barriga, hasta que por fin le preguntaron y ella le dijo: no soy yo, es la pareja de su papá. Eso merece un aplauso, porque eso denota la madurez. Y eso que llamamos madurez en una época no es la madurez a la que yo me refiero ahorita. Esa madurez es inteligencia social, porque la felicidad de un hijo se traduce en la felicidad de todos. ¿Sí me comprenden? Y quieren que les diga lo otro que quizás les va a sorprender. Que esta maravillosa historia que yo les he contado es la historia de mi vida, es la historia de mi hija, y la abuelita de José soy yo, Silvia Ribot. Y no se pierdan nuestro próximo programa, porque puede haber una sorpresa tan buena como esta. Síganme por las redes sociales, @silviaribot.oficial y @mundocrpoficial. Manténgase en nuestra sintonía con nuestra programación en Mundo CRP TV, el único canal de desarrollo personal. Aquí en Maestros de la Vida, socialízate y pórtense bien. Hasta la próxima.